este mes de febrero, siendo banquetes a la luz de la palabra. Hemos sido y seguimos siendo administrados en lo eterno, en lo que tiene un valor incalculable, lo que es verdadero, en todo el transcurrir del mes de febrero. Así que hoy estamos ya al cuarto y último tiempo de adiestramiento de febrero. Quiere decir que febrero se nos fue. Así que nos vamos a que sí está detrás a mis espaldas y que usted lo podrá leer. Y el tema se titula Tiende tu cama, en su parte número 2. ¿Sí? ¿Quién estuvo en la parte número 1? Levante su mano. Un buen grupo. Si usted no estuvo, por la misericordia del Señor y por la bondad de Dios, tierra de los vivientes, le voy a hacer un breve resumen, ¿verdad? Pero por misericordia del Señor, ¿verdad? ¿Hago el resumen o no hago el resumen? ¿Les digo o no les digo? ¿Verdad? Pero entonces el Señor redarguyó y dice, sí, hacelo. Así que lo voy a hacer. Bien, quiero ponerlo en contexto acerca de esta temática. Y para eso quiero que vaya conmigo al libro de los Hechos, al capítulo 9, a los versos del 32 al 35. Sobre estos versos hablamos en la primera parte de este tema. Tiende tu cama. Así que Hechos capítulo 9 versos 32 al 35. Dice la palabra. Hechos 9, 32 al 35. Aconteció que Pedro el apóstol, visitando a todos, vino también a los santos. Andaba viendo entre todos los santos que habitaban en Lida, y halló allí a uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro, Eneas, Jesucristo te sana, levántate. ¿Y qué le dijo? Haz tu cama. Y enseguida se levantó. Y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Bien, dijimos en aquel primer tiempo de adiestramiento que el principio terrenal planteado sobre este tema era que si nosotros queremos un cambio en nuestro entorno y fuera de ese entorno, nosotros debemos de empezar por actos simples pero altamente significativos. ¿Como cuál? Como tender nuestra cama. Vuelvo a preguntar, ¿quién hace la cama antes de irse? ¿Hay algunos que hagan así? No sé si sí o no, ¿verdad? Pero yo le puedo decir, no hay cosa más satisfactoria que llegar después de un día de trabajo a tu habitación y que tu cama esté tendida, ¿verdad? Todavía no logro procesar bien cómo llegar a mi habitación y encontrar mi sábana o mi edredón o mi cobija, como le quiera llamar, hecha un pequeño nudo, ¿verdad? A un costado de la cama y todo el resto de la cama completamente arrugado, ¿verdad? Y si lo toca todavía de estar como calientito, ¿verdad? Ahora, ¿qué implica esto? Un pequeño acto que genere en mí responsabilidad, genere en mí disciplina y que me hace entender que si mi anhelo es querer hacer cosas más trascendentales y no puedo dominar este pequeño acto de tender mi cama, como que está difícil que me coma el mundo si no puedo ni tan siquiera tender mi cama, ¿sí? Ese es el concepto terrenal. Ahora bien, dijimos que si trasladamos esto a un plano o a un concepto, a una atmósfera de orden espiritual, cuando nosotros queremos o pretendemos avanzar en lo eterno, es decir, a lo que es real, a lo que es vivo, a lo que entendemos que es que no perece, aunque no lo veamos, parece ser que muchas veces queremos llegar a una posición en el ámbito espiritual, pero queremos obviar, dijimos, el proceso. O sea, queremos estar
en esa condición espiritual sin haber atravesado el proceso que corresponde. Entonces, dábamos algunos ejemplos. Por ejemplo, a veces nosotros queremos ser Abraham, pero no queremos salir de Ur de los Caldeos. Queremos ser Moisés, pero no queremos atravesar desierto. Queremos ser Josué sin pelear la tierra heredada. Queremos ser Débora sin estar al frente de la batalla. Queremos ser David sin caídas, sin rebeliones, sin pleitos y sin traiciones. O queremos ser Pablo sin Damasco. Es decir, queremos la posición, pero no queremos el proceso. Y necesitamos entender que hay un principio, que las cosas en el Señor son parte de un diseño. Y cada uno de nosotros posee un diseño particular. Cada uno de nosotros, cuando fue creado en la eternidad, Dios le dio un diseño específico para que hiciera algo en favor del reino aquí en la tierra. El punto es que muchas veces ni tan siquiera lo conocemos. Y otras veces probablemente lo conozcamos, pero queremos evadir el proceso. Tenemos que empezar por tender nuestra cama. Dijimos entonces que tender la cama en un concepto simplificado es lo siguiente. La cama es todo aquello que se te ha ordenado hacer, cambiar, modificar, y que te dará paso a levantarte sano del lugar donde estás postrado. Y usted podrá decir, pastor, pero no estoy postrado en ningún lugar. Y hay personas que efectivamente están paralizadas. Y necesitamos entender que en la libertad que Dios, que Cristo nos ha ofrecido, es en la libertad en la que nosotros debemos de operar. ¿Dónde? Aquí en esta tierra. ¿Dónde? En mi vecindario. ¿Dónde? En mi centro de trabajo. ¿Dónde? En cualquier lugar. 501. No sé cuántas más hay. ¿Algún otro que se me quede? Un montón. Bueno, ahora ya no son 18, son 16. No, con el perdón de los simpatizantes, ¿verdad? Pero bueno, dijimos que, présteme atención, por eso lo que está pasando es que nosotros vemos las casas que se están llenando de justos, sí, pero lamentablemente hay mucho paralítico en medio de las casas. Hay muchos Eneas que están ahí, que entran, que salen, que vienen, que visitan, pero que pertenecen. Pero usted, si no estuvo, usted debe de entender esto. Cuando Pedro visita Lida, dice que él visita la ciudad, pero también estaba en medio de ¿quiénes? De los justos. Y Eneas era un justo. Él era un justo, ¿sí? Así que muchas veces nosotros vemos multitudes en medio de los templos. Vemos casas llenas, vemos mega iglesias, vemos pequeñas iglesias, medianas iglesias. Pero como hemos entendido y aprendido, el reino no se trata de números. El reino se trata verdaderamente de que hayan llamados, escogidos y aquellos que quieren someterse al proceso del perfeccionamiento, porque dice la palabra que los ojos del Padre están sobre los fieles de la tierra. No dicen que está sobre una enorme multitud, dicen que está sobre los fieles de la tierra. Hay un proceso, hay justos en medio de las iglesias, pero muchos paralíticos. Y en medio de nuestra casa, de nuestro centro, sé que muchos decidieron en aquel momento tender su cama, pero probablemente hayan o queden algunas cosas que hay que tender esa cama. Probablemente algunos no lo hicieron, no estuvieron en ese tiempo, pero hoy el Señor también quiere hacer una obra de sanidad y de liberación, porque quiero reiterarle esto y se lo voy a reiterar también más adelante. La liberación, mis amados, la sanidad, el poder dejar la parálisis, es un derecho de los hijos. Se lo quiero repetir, el dejar la parálisis, el ser libre, el ser liberado, es un derecho de los hijos. Por eso usted puede orar
por alguien que efectivamente esté endemoniado afuera. Pero si el Señor no le ha mandado a hacer eso, no va a suceder nada. ¿Por qué? Porque no es hijo. Simplemente está poseído. Hay algo que lo está oprimiendo. Pero el que es hijo tiene el derecho a ser libre. Tiene el derecho a ser liberado. Tiene el derecho a dejar de estar paralizado. Entonces, con esta introducción y ponerlo en el contexto de lo que es tender nuestra cama, vamos a comenzar siempre a la luz de la palabra a explorar el tema de este día, en su parte número 2. ¿Qué le parece entonces si vamos a la palabra y vamos a retomar uno de los versos que acabamos de leer? Siempre ahí en el capítulo 9 vamos a estar un momento en el verso 33. Vamos a establecer ahí la base y luego vamos a tratar de navegar un poquito más adentro en medio de este tema. Dice el verso 33 del capítulo 9 de los Hechos. Hay tres cosas que resaltan aquí. Dice, y halló ahí a uno. Lo primero que pasó fue que halló a alguien, halló a uno. Ese uno que halló se llamaba Eneas. ¿Usted recuerda qué significa Eneas? Yo se lo dije. Exactamente. Eneas significa digno de alabanza. ¿Qué quiere decir? Que Pedro, el apóstol, encontró a uno que era digno. ¿Digno de qué? De ser libre. ¿Digno de qué? De dejar de estar paralítico. ¿Sí? ¿Qué hacía? Dice el verso, 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Bien, revisemos estas condiciones. La primera, dice que fue hallado. Muchas veces, mis amados, como justos, aunque haya llegado el enviado y que a nuestro espíritu le haya sido revelado que el Señor nos quiere entregar algo, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué hacemos? No lo entiendo, no lo he entendido, pero nos escondemos. Nos escondemos. ¿Cómo lo sé? Allá por el año 1994, 95 aproximadamente, fue, creo, si no la primera o segunda vez que yo venía a este templo. Muchas cosas de las que hay hoy no estaban. Venía persiguiendo a alguien. A alguien. Sí, al Señor, claro. Al Señor de la pastora o a la pastora. Bien, pero vea, yo no tenía absolutamente ningún tipo de relación con el Señor. Nada. ¿Sí? Era titular en el mundial. Pero vine porque me dijeron que me invitaban y yo vine. Como todo buen primerizo, lo primero que hice es y como buen primerizo me quedé atrás. 94, 95 más o menos. De repente empieza el tema de la alabanza y todo, y empiezo a ver yo ahí, ¿verdad? Todo el charabababá. Y yo pues expectante desde atrás viendo la situación, pero yo empiezo a sentir una cosita así como rara, ¿verdad? Y que de repente una señora que se me acerca por la espalda y me pone la mano atrás, aquí en el hombro, y empieza a orar por mí. Y empiezo a sentir yo aquella cuestión, pero así rarísima. Y yo quería salir corriendo. Pero vea lo que pasa. Fue la primera vez que un enviado me da un mensaje. ¿Por qué? Porque en lo que estaba orando, que yo cierro mis ojos y vuelvo a abrir mis ojos, lo que yo veo cuando abro mis ojos es que me miro aquí donde estoy. ¿Me está entendiendo? Y yo, con el perdón de todos, digo, ¿qué es esta papada? ¿Ah? ¿Qué está pasando aquí? ¿Verdad? Porque yo abro mis ojos y yo lo que veo es que me veo aquí, año 94-95, Cipotín, ¿verdad? Y yo en otro rollo. Cuando yo veo eso y no entiendo, lo que hago es salirme por donde entré. Me fui, huí. Primero porque no entendía,
No sabía qué era eso. Dije yo, en medio de bulla que hay aquí, en medio de todo eso, alguien me está confundiendo. Pero era como un primer llamado. En el año 2005, un profeta ora por nosotros y nos dice: van a ser pastores. Y la pastora viene y saca su libreta y anota, va, todo de la cuestión, a menos que le pone fecha y todo lo que implica eso. Yo, a un lado, o sea, sí era conmigo, pero no era conmigo. Ahora entiendo que hay tiempos perfectos del Señor. No es porque te digan que va a suceder, no es porque te digan que hay que hacerlo. El Señor tiene que hacer un orden. Pero a lo que quiero ejemplificarle, mi amado, es que muchas veces nosotros estamos siendo comunicados en nuestro espíritu por un enviado, que efectivamente hay algo que el Señor quiere hacer. Hemos sido hallados, pero nosotros nos escondemos de ese enviado, nos escondemos de lo que está pasando. Y nosotros no podemos hacer eso, no podemos estar en esa condición. ¿Qué debemos de hacer? Dejarnos hallar. ¿Qué quiere decirle? Que no hay que evitar lo que temprano que tarde se va a ejecutar en nuestra vida por voluntad de Dios. Así usted vaya, se meta a un lado, se esconda, usted patalee, usted haga lo que haga. Va a haber un momento en que Dios va a hacer lo que tiene que hacer en medio de su vida, aunque usted no quiera. No se esconda. Si el Señor lo halló, si el enviado lo halló, deje que eso se ejecute. Segundo, dice esta palabra que fueron 8 años en cama. Y yo le digo, más allá del tiempo específico, pueden haber temporadas donde estamos postrados, pero debemos de entender algo. Sí, pueden haber temporadas de parálisis, pero debemos de entender esto. Hay un diseño original proveniente del taller del maestro, que es con el cual Él anhela vernos para operar en nuestra corta y existencia en esta tierra. Hay un diseño que no se puede perder, y es el que nosotros a veces no queremos que se dé, no queremos que se ejecute, estamos huyendo de eso, y es lo que Dios no quiere, porque Él nos ha entregado algo. Entonces, por lo que si hemos sido hallados y recibimos en nuestro espíritu que es el tiempo en el cual el Padre quiere que el diseño se restablezca, dejemos que el Espíritu Santo nos levante de nuestro lugar donde estamos postrados. Y yo le estoy hablando, hay áreas que probablemente todavía nosotros no hemos entregado. Hay áreas que todavía estamos bregando con ellas. Y usted puede decir, pero yo la vez pasada pasé el tiempo de administración. No importa. Hay algo que probablemente dejaste inconcluso. Hay algo, porque la libertad, la operación plena del Señor en nuestra vida es para todos aquellos que son verdaderamente libres. Si el Hijo es libertad, cantamos, tenemos que verdaderamente libres. Hay una canción que lo dice, ¿sí o no? ¿La canta usted? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Ahora pregúntese, ¿es verdaderamente usted libre, sí o no? ¿Qué área de nuestra vida tiene parálisis? Tercero, algo que está dentro de este verso, dice que estaba paralítico. Ahora yo quiero que entienda esto, fuera del valor normal, natural de la palabra paralítico, que es incapacidad para moverse en cualquiera de área. Existe una o varias partes corporales que no van a tener movimiento conforme están diseñadas. Ahora bien, el valor celeste de esta circunstancia o de esta posición de parálisis es o destruir. Hay destrucción de las áreas físicas en las cuales son imposibles restaurar, pero hay destrucción en medio de las áreas espirituales que desde la eternidad el Señor estableció que habrían de ser usadas en medio de nuestro paso por la tierra. Y eso es lo catastrófico, amados, porque si usted y yo no somos de este mundo y estamos ciudadanos de los cielos, hay algo de orden espiritual que todavía no se ha ejecutado en medio de nuestras vidas y debemos de hacerlo. La iglesia no solamente es un lugar de simpatizantes, de venir y de cumplir un rito, de estar en un lugar y decir, bueno, ¿y este fin de semana qué hiciste? Fui a la iglesia. No, si usted es hijo, hay una operación trascendental del cielo que debe de realizar. No puede pasar sus años y sus días y volver su carne a la tierra sin haber hecho lo que el Señor le mostró que tenía que hacer. Hay un montón de buena gente en la iglesia. Hay una bellezada de gente, pero paralíticos. ¿Por qué? Porque no han podido
establecer la libertad y no han podido hacer lo que Dios quiere que hagan. Ahora bien, entendiendo esto, hacia dónde nos lleva el Señor, y quiero creer y entender que estamos en sintonía. Atienda esto. En el caso de Eneas hay una particularidad. Digamos que en el caso de Eneas hubo un reset, un comenzar de nuevo, un reinicio en su vida. ¿Y cómo se lo digo? A través de lo que pasa. Dice que estuvo 8 años. El número 8 es representativo ¿de qué? De un nuevo comienzo, de un nuevo ciclo. ¿Sí? Eso es. Al año 8, este Hijo de Dios tiende su cama y comienza ¿el qué? Simplemente a caminar. ¿Ese era el propósito? No. Hay algo superior que empieza en la vida de este varón. ¿Por qué? Porque es un digno de alabanza. Y en el año 8, en el año del reinicio, él verdaderamente entiende que debe de tender su cama, porque Dios tiene preparado algo sobrenatural en medio de su vida. Una operación que los ojos naturales no ven, pero que está incrustada en su espíritu. Hay algo nuevo por comenzar. Todo lo nuevo que el Señor había preparado para él y que es activado en su corazón. ¿A través de quién? Del enviado. Pedro fue el encargado de que eso sucediera. Por eso yo le digo con mi corazón, mi amado, cuando un enviado viene, hay algo que se va a desatar en medio de tu vida. Hay algo que se te va a entregar. Hay algo que Él ha llevado. Hay algo que quiere revivir. Hay algo que te quiere entregar. Hay algo sobre lo cual te quiere empoderar. Y no hablo de títulos, hablo simplemente de un enviado. El próximo domingo va a estar con nosotros el apóstol Beli. Enviado, padre de esta casa, pastor de muchos de nosotros. ¿Y sabe qué? No viene solamente a ver a Are. Bueno, digo yo que la viene a ver, va. No, sí la viene a ver. ¿Sabe qué? Viene con un propósito, viene con un plan. Él entiende que hay aquí justos, pero quiere entregarles algo. No venimos simplemente por empatía, simpatía, por cariño, por amor al apóstol, que entre otras cosas sí venimos por eso, sino que debemos de venir verdaderamente expectantes de qué es lo que quiere hacer el Señor a través de su enviado. Así llegó Pedro a Lida y encontró a este digno de alabanza que se llamaba Eneas. Entonces, este nuevo ciclo que comienza al dejar la parálisis es el tiempo en Eneas para ejecutar ¿el qué? Sus primeras obras. ¿Cuáles son estas? Las que se escribieron para él desde la eternidad y que estaban junto a él paralizadas. ¿Qué te quiero decir? Hay mucho en medio de nuestro interior, hay mucho incrustado en medio de nuestro espíritu que está todavía como paralizado. ¿Por qué? Porque he tenido una relación pobre con mi Dios, con el reino, con la casa. En mi relación he sido simplemente un número más, y el Señor no quiere eso. El Señor envió a Pedro, lo envió a Lida, vio a Eneas y lo levantó para que dejara de ser un número y se parara firme para que fuera un hijo, pero un hijo con operaciones asignadas y reales. Reitero, preste atención a esto. La parálisis, mis amados, se deja porque en nosotros está el querer como el hacer de tender nuestra cama. Sí, al quitar esa acción, esa parálisis, este es un acto de poder del cielo que requiere una acción de nuestra parte. ¿Por qué? Porque el Señor le pide a este varón que tienda su cama. Parece ridículo. Si él lo que quiere es levantarse, no quiere tender nada, no quiere hacer nada, simplemente quiere escuchar la voz y la palabra y que él se levante. Pero hay algo que nosotros debemos de traer al altar. Hay algo que nosotros debemos de quemar en el altar. Hay una grosura en medio de nuestro corazón que está impidiendo que hagamos lo que debemos de hacer en medio de nuestro paso por la tierra. Esas grosuras se queman aquí, mi amado. Cuando alguien te llama al altar, no te llama porque te quiere ver aquí. Te llama porque las grosuras se queman en el altar. El fuego de los cielos baja y quema las grosuras.
¿Qué te quiero afirmar? Que cuando en nosotros hay parálisis, el enemigo, presta atención con esto, el enemigo con eficacia y eficiencia, con ambas cosas. Podemos ser eficaces pero no eficientes. Pero el enemigo en este caso es eficaz y es eficiente. Nubla nuestra capacidad de ver más allá de nuestra propia condición. Présteme atención, cuando hay parálisis, el enemigo astutamente te hace concentrarte en tu condición y te priva del privilegio de que podamos levantar nuestra mirada y contemplar la hermosura que Dios creó a nuestro alrededor, en especial lo que te asignó según tus capacidades. Cuando alguien tiene una parálisis en el orden espiritual, está concentrado en la carencia, en la ausencia de lo que no tiene, pero no puede ver más allá de eso. El enemigo es astuto y te está hundiendo y te ha hundido por años, de años, en la misma condición y en la misma situación. ¿Me estás siguiendo? ¿Sí? Estás en lo mismo. ¿Por qué? Porque la parálisis te obliga simplemente a ver lo que está pasando en medio de tu vida, pero te impide ver más allá de lo que Dios ha planeado. Era el caso de este varón. No perdamos la esencia de esta enseñanza, imaginando una parálisis de orden físico, porque no lo es. Atendamos y entendamos que se trata de paralizar todo lo que el Señor ha preparado para tu vida antes de la creación del mundo. Es en un orden espiritual. Eso que muchas veces te han dicho, ya a través de la palabra misma, a través de la voz de un apóstol, de un profeta, de un maestro, de un evangelista, de un pastor. El Señor te dijo que te había encomendado determinada operación, pero con parálisis no hay manera de ejecutar lo que Dios te dijo. Yo le pregunto, ¿cuántas veces Dios le ha dicho una palabra a usted de lo que usted va a hacer? Si usted tiene más de un año, de 2 años, de 3 años en medio de una congregación, yo le puedo asegurar, una congregación donde se predique el evangelio de Jesucristo, yo le puedo asegurar que en más de alguna ocasión durante todos esos años el Señor le ha dicho algo a su espíritu. Yo le digo, levante la mano si eso ha sido así. Levántela, sin temor. Ahora yo le pregunto, ¿se ha cumplido lo que Dios ha dicho que usted va a hacer? El Señor no es de enunciados. El Señor definitivamente es de acciones. Si te dijo que algo va a pasar en medio de tu vida y que para algo te ha preparado, es porque lo quiere hacer, no porque simplemente te quiere informar de que lo va a hacer. ¿Me estás siguiendo? Hay algo poderoso y trascendental que quiere hacer con cada uno de nosotros. Hacíamos la broma de aquellos que desde pequeño vienen acá, desde que eran niños. Y yo a esos que están hoy acá, no les pido que levanten su mano, pero sí les hablo a su corazón y les digo, desde que eras un niño, de que estabas aquí, ¿cuántas veces el Señor ha hablado de algo que vas a hacer? Y la pregunta que hay que hacerse es, ¿qué ha hecho hasta este momento? Y si no lo ha hecho, si no ha pasado, ¿por qué no ha pasado? ¿Qué sucedió en el camino? ¿Qué ha estado pasando? ¿Será que hay una parálisis en medio de mi vida que me impide poder ver más allá de lo que el Señor dijo que yo iba a hacer? Que me una palabra que puede ilustrar de una u otra manera cómo nosotros siempre en una posición de parálisis, aún siendo hijos. Vaya al evangelio 3:10. Vea este ejemplo, es tremendo esto. Lucas 3:10 al 14. No, perdón, al 17. Vamos a leerlo todo. Lucas capítulo 13:10 al 17. Vea, dice esta palabra, Lucas 13:10. Enseñaba Jesús en una sinagoga en el día ¿cuál? En el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hace ¿cuánto? 18 años que tenía
espíritu de enfermedad. Wow. ¿Y cómo andaba? Encorvada. ¿Y sabe qué? Cuando nosotros leemos y decimos que andamos encorvados, lo primero que se nos viene automáticamente a nuestra mente es que andaba como con la espalda arqueada. Pero sabe, yo entendí en mi corazón que efectivamente el encorvado y que ha estado enfermo durante años no precisamente está encorvado. Tal vez tiene encorvado los intestinos, también, tal vez tiene encorvado el estómago, tal vez tiene encorvado las rodillas. No sé si me estoy explicando. No por la forma, sino por la condición. De años. Entonces dice, hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. Cuando Jesús la vio, la dijo: mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella enderezó luego y glorificaba a Dios. Pero el principal de la sinagoga, enojado de que Jesús hubiese sanado en el día de reposo, dijo a la gente: 6 días hay en que se debe de trabajar, en estos pues venid y sed sanados, y no en el día de reposo. Entonces el Señor le respondió y dijo: hipócrita, cada uno de vosotros no desata en el día de reposo su buey o su asno del pesebre y lo lleva a beber. A esta hija de Abraham, que ¿era qué? Una hija de Abraham. Ajá, muy bien, pastora. Que Satanás había atado ¿por cuánto? 18 años. Era ella una hija. No se le debía desatar, dice el Señor, de esta ligadura en el día de reposo. Al decir estas cosas, verso 17, se avergonzaban todos sus adversarios, pero todo el pueblo se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, quiero que rescatemos esto de esta hermosa porción de la palabra. Nosotros hemos aprendido a través de los secretos de la palabra y los secretos que están debajo de la letra, que el día de reposo no obedece a un día per se para descansar en él, no, que constituye el día de reposo el estado del corazón de los hijos que viven siendo un deleite para su padre, es decir, que hacen su voluntad, y por ende cuando ellos hacen eso, llenos de poder del cielo, están para hacer proezas en su nombre. ¿Sí? Importante que usted lo recuerde y lo retome nuevamente. Día de reposo en la vida de los hijos que persiguen la herencia del reino deben ser, mis amados, 4 días. Todos los días debían ser días de reposo, porque no es un tema de descanso, no es un tema de pasar relax, es un tema de vivir en la presencia del amado. Entonces, veamos que esta mujer, que por 18 años estuvo enferma, era hija de Abraham. ¿Qué quiere decir esto? Que era una hija de la fe, era hija de Dios. Pero, aún siendo hija, estaba atada y estuvo atada por 18 años. Por eso el Padre nos ha enseñado que la liberación, vuelvo y repito, es para los hijos. Que los hijos deben tener y deben tender su cama para ser liberados. Siguen habiendo muchos con parálisis en medio del cuerpo, aún siendo hijos. Entonces debemos de preguntarnos de una manera personal, interna en nuestro corazón: ¿cuánto tiempo ha pasado que yo me he identificado en medio del cuerpo como un hijo? ¿Hace cuánto yo dije: Señor, heme aquí? ¿Hace cuánto yo hice una oración de fe y confesé que Cristo era mi Salvador? ¿Hace cuánto pasó eso? ¿18 años como esta mujer? ¿10 años? ¿11 años? ¿5 años? ¿1 año? ¿Cuánto tiempo ha pasado? No sé si por 18 años, menos o más. Pero debemos de entender esto: si no hubiera atados por Satanás en medio del cuerpo, otra historia se contara en medio de nuestras vidas, familias, ciudades y naciones. Otra historia se contara de Honduras, otra historia se contara de Tegucigalpa, otra historia se contara de barrios y colonias. Yo le he dicho,
Tenemos una iglesia hija cerca de la Villanueva, Tierra Blanca se llama ahí. Queda entre Los Pinos y Grisas de Oriente. No sé si usted conoce. Aparte de la iglesia Roca Sólida que opera en ese lugar, ¿sabe cuántas iglesias hay en ese barrio? Nada más, en Tierra Blanca. Hay 6 iglesias más. Solo en ese pequeño barrio. ¿Y sabe por qué se caracteriza Tierra Blanca hoy? Lamentablemente, por ser un centro de distribución de droga. No te asaltan, no. Vos puedes ir y ahí, si decís que vas para la iglesia Roca Sólida, va bien, no hay problema. Pero en las esquinas estás viendo jóvenes. Y estás viendo que una moto entra, se para, se va. Que alguien llega a pie, lo contacta y se va. Entonces, ¿qué indica eso? Que en medio del cuerpo hay muchos hijos, pero hay muchos hijos atados con parálisis. ¿Por qué? Porque hay cosas que no deberían de estar pasando. Este es un pequeño ejemplo nada más de situaciones a nuestro alrededor. Entonces, cada vez, mis amados, y debemos de entender esto, que un hijo tiene su cama, deja la parálisis, es liberado, algo hermoso y poderoso ocurre. Y es que, ¿sabe qué? La palabra lo dice, lo acabamos de leer. Cuando nosotros accionamos y decidimos que no queremos tener más parálisis en ciertas áreas de nuestra vida, Satanás es avergonzado, nuestros enemigos son avergonzados y el reino verdaderamente avanza. No se trata de vernos, yo le digo, cada domingo, se trata de poder estar libres y hacer proezas para nuestro Dios, cada quien en la medida, en el área y en la forma que Dios diseñó. Ninguno de nosotros somos iguales. Todos tenemos capacidades, todos tenemos asignaciones completamente diferentes. No me puedo comparar ni decir, aquel hizo, este hizo, yo no hice. No. Debe entender para qué fue diseñado usted, no yo. Yo tengo mis operaciones claras. Usted debe de tenerlas de la misma proporción, entender y saber. Entendamos esto. Las parálisis que afectan nuestro quehacer en nuestro paso por la tierra le pertenecen a Satanás y son muerte a todas las asignaciones que nos fueron dadas y otorgadas desde la eternidad a cada uno de nosotros. Por eso hay mucha euforia en medio del cuerpo. Por eso, con el respeto y el perdón, hay mucho charabababababa por todos lados. Pero no hay una condición real, firme, verdadera, de que algo está pasando en medio de la tierra a través de la iglesia de Jesucristo. No se ve. Claro está, cuando dejamos, mis amados, esa parálisis al tender la cama, entonces lo que pasa es que empezamos nosotros a fluir de manera orgánica como el cuerpo presente de Jesucristo en la tierra. Empezamos a entender que no se va a tratar de cuánto verdaderamente seamos en un lugar, sino de cuántos hemos sido liberados, caminamos en libertad, no tenemos parálisis en nuestro ser, no tanto en nuestro cuerpo, porque recuerde, a la final de los días este cuerpo hermoso que podamos tener, lo vamos a entregar a la tierra, va a ser alimento de los gusanos. Pero lo que está en nuestro interior es lo que verdaderamente vale, es lo vivo, es lo que opera en el reino de los cielos. A eso debemos de apuntarle. Ahora bien, recién hablábamos nosotros del reset de Eneas, de los nuevos comienzos, la simbología de este número 8 en medio de la acción de tender la cama en Eneas. Pero sabe, yo le mencionaba en la primera parte de este tema y solo lo leí de corrido, pero yo quiero entregarle esto como un ejemplo claro de lo que hace alguien cuando tiende su cama. Y quiero que me acompañe a Marcos, al capítulo 5, al verso 25 al 29. Marcos 5, 25 al 29. Ya vamos de bajadita, real. Esta es la bajadita, aquí. O sea, aquí comienza la bajadita. Vea, pero no quiero pasar esto,
Tenía algo más, pero iba a ser demasiado extenso. Marcos 5:25 dice, pero una mujer que desde hacía ¿cuánto? 12 años padecía de ¿qué? De un flujo de sangre. Salía. Había sufrido mucho de muchos médicos. ¿Y qué le había pasado también? Vea, había gastado ¿qué? Todo lo que tenía. Y en nada había aprovechado. Antes le iba peor. Es decir, le sacaban el pistillo, pero no pasaba nada, ¿sí? Cuando yo hablar de Jesús, wow, vino por detrás entre la multitud. ¿Y qué hizo esta mujer? Toca el manto, porque decía, si tocare tan solamente su manto, seré que salva. Y enseguida la fuente de su sangre, ¿qué pasó? Se secó y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Ojo, atienda esto y atiéndalo en el corazón. Vea lo poderoso que el Señor quiere entregarnos este día. Recoja valores. En Eneas, mis amados, el Señor se manifestó en el año ¿qué? Número 8, ¿sí? Nuevos comienzos. Comenzaba un nuevo ciclo de operaciones, sin ataduras, sin parálisis, libre. En el caso de esta mujer que relata Marcos, pasaron 12 años para que su parálisis cesara. Y usted me dirá, pastor, pero no era parálisis, era flujo de sangre. Yo le digo con toda certeza, era un flujo de sangre que la paralizaba y la tenía paralizada. Inclusive las finanzas de ella estaban paralizadas. No lo digo yo, lo acabo de leer. Sí, la palabra lo dice. Entonces era una parálisis. Ahora, ¿qué está pasando en esta mujer? Vea qué lindo esto. Simplemente, esta mujer había estado siendo discipulado. Ay, pero qué duro el discipulado. Sí, ¿por qué? Porque 12 es el número del discípulo. ¿Cuántos años tenía con el flujo de sangre? ¿Cuántos? 12. Es un proceso, ¿para qué? Para llegar a ser ¿quién? Un discípulo. Eneas, un nuevo comienzo. La mujer del flujo de sangre, discípulo. ¿Por qué? Porque el reino requiere el ¿qué? Discípulos. No quiere cristianos, no quiere números. El reino requiere discípulos. Entonces, ¿qué sucede con esta mujer? Esta mujer había dado las medidas. Y recuerde lo que yo le dije en la primera parte, que esta mujer había tendido su cama y lo hizo cuando ella tocó el borde del manto del Cristo. Allí en ese momento ella tendió su cama. Si no, vea cuando ella es verdaderamente libre según esta palabra. Adelántese ahí en su Biblia al verso 34. Vamos adelante el 34, porque vea lo que pasa verdaderamente. Ella toca el borde, ella siente que algo pasó. Pero mira lo que dice el verso 34. Y él dijo, Cristo Jesús, verso 34, hija, ¿cómo le dijo? Hija, ¿por qué? ¿En qué momento dice ahí que es hija? ¿Cuándo relata que dice antes? ¿Que ella qué? Y cuando cree es hija. ¿Me está entendiendo? ¿Sí? Por eso él confirma claramente que le dice, hija, tu fe te ha hecho salva, ve en paz. ¿Qué le dice el Cristo? Queda sana de paso. Ya no hay más parálisis. ¿Por qué? Porque cumpliste el paso, porque llegaste a la estatura del discípulo. 12 años. 12 es el número del discípulo. Entonces, después de su accionar, de hacer lo que le correspondía, el maestro dice, hey, alguien pasó por aquí y me tocó. Ah, es esta mujer. Esta mujer hizo lo que le correspondía, por tanto, es tiempo de que sea liberada. La pregunta es, ¿por cuánto tiempo has visto pasar al maestro delante de tus ojos? ¿Por cuánto tiempo has tenido una palabra, una promesa? ¿Por cuánto tiempo? Ha estado ahí pasando de un lado para otro. El maestro va, el maestro viene, el maestro va y el maestro viene. ¿Cuándo has tenido la actitud real de tocar el borde de su manto? Seguimos paralizados. Pasan los años, 18, 12, 8, no importa. Pero el tema es que tengo que hacer la acción, tengo que tener y tender mi cama. Entonces, la que no era hija, por cuanto creyó, primero fue hecha hija. Entonces, cuando ella tiende su cama, toca el borde del manto, es liberada.
queda libre de su azote, de su atadura. Deja la parálisis. ¿Quién decidió dejar de estar paralítica? Ella. Pero nosotros nos han enseñado mal. Estamos esperando al enviado de allá de Turumbundutú para que venga y me ponga las manos. No, no hay que esperarlo, no viene de ahí. El maestro se pasea en todo tiempo, en todo momento, a cada hora. Inclusive no necesitamos de un culto para que eso pase. Yo puedo tocar el borde de su manto. Cuando Él pasa. Cuando estoy en mi tiempo de intimidad, Él está pasando. Cuando estoy clamando y estoy orando, Él está pasando. Pero como no oro, no vengo ni a la intercesión, entonces nunca lo veo pasar. ¿Me está siguiendo, mi amado? ¿Sí? Él está ahí, se pasea. Wow, mire, esto es hermoso. ¿Qué nos afirma el Padre? Que si somos hijos tenemos el derecho a ser libres, a dejar cualquier área de nuestra vida que esté paralizada y que vuelva a tener vida. Temores complejos, miedos, lo que sea, no importa. Parálisis es parálisis. No importa de dónde viene. Concluyo con esto. Rápido. Eneas, 8 años, simbología de un nuevo ciclo. Mujer con flujo de sangre, 12 años, simbología de discipulado. La pregunta que yo me hacía es, ¿y en nuestro caso qué? ¿Cuántos años han pasado? ¿Cuántos años han sido? ¿Cuántos años más deben de ser? ¿O será que hoy es el tiempo de ser liberados? ¿Qué área dejé pendiente? ¿Será que debo de tender nuevamente mi cama hoy? ¿Qué proceso debe de cesar, debe terminar? Y no ha terminado en medio de mi vida y aún sigo con parálisis. ¿Qué? Cierre sus ojos por un instante. Yo voy a leerle un verso antes de pasar a hacer lo que el Señor quiere que hagamos. Présteme atención. Deje su cel. Todo esté en orden. El restaurante que reservó, la comida que debo hacer, todo esté en orden. Solo deme su corazón un par de minutos más, por favor. Y escuche con sus oídos. Oiga esta palabra, no me mire a mí. Dice Isaías en el capítulo 42, en el verso 22, esto. Mas este pueblo, saqueado y pisoteado, todos ellos atrapados en cavernas y escondidos en cárceles, son puestos para despojo, y no hay quien libre. Despojados, y no hay quien diga restituir. Así como está, solo escúcheme. Posiblemente, mi amado, nos hayan saqueado y nos hayan pisoteado, no lo sé. Posiblemente hay de nuestra vida en cavernas. Pero este día, usted y yo vamos a decidir dejar la parálisis y avanzar. Usted y yo tenemos la oportunidad este día de tender nuestra cama y entonces haya restitución en medio de nuestra vida. No porque en nuestras manos van a brotar billetes, no. Lo que va a brotar de nuestro corazón es libertad. Lo que va a brotar de nuestro corazón es entendimiento. Lo que va a brotar de nuestro corazón es sabiduría. Y entonces vamos a estar verdaderamente libres. Allí hay quietud, allí donde usted está. Quiero invitarlo, mi amado, a que si usted, al igual que este sucesor, entendió y ha entendido que aún quedan áreas en vida que tienen parálisis, así que yo lo entendí. Si usted de repente, amado, lo ha entendido de la misma manera, yo quiero invitarlo
con el entendimiento, no con la locomoción de su cuerpo, con el entendimiento de su espíritu y de su corazón, que usted me acompañe a esta edad, con el entendimiento de que hay algo que todavía en medio de mi vida o en medio de la suya necesita vida, necesita entregarlo, que esa grosura se pueda quemar aquí en el altar. Usted necesita, como probablemente, tener nueva cama y parar un tiempo de libertad. Invitarlo, mi amado hermano, que si su caso se parece al mío, me acompañe en esta mañana, en este día, en esta tarde, a este altar y permita orar por todos nosotros con entendimiento y sin temor. Yo quiero invitarlo. El altar es el lugar donde se queman las verduras. Eneas creyó y un nuevo ciclo comenzó en su vida. La mujer del flujo de sangre creyó, tendió su cama y terminó su proceso de discípulo. Días, meses o años, no sé. ¿Qué ha pasado en medio de tu vida? ¿Puede estar paralizado? ¿Qué es lo que Dios ha hablado a tu corazón a través del tiempo? Y es necesario que empiece a ejecutarte desde ya. Gloria a Dios.